Hermanos, buenas noches. Vamos a compartir una palabra este día que nos reunimos como la iglesia del Señor Jesucristo, la iglesia que Él compró con su sangre. Ese es el distintivo, eso es lo que nos hace diferentes del mundo, que fuimos comprados a precio de sangre. Y aunque Él murió por todos, esta salvación que es en su sangre no se hace efectiva, sino en aquellos que le reciben. Esto quiere decir en aquellos que creen. Entonces los que creen en esa misericordia de Dios, porque no creemos porque seamos dignos, porque lo merezcamos. Este evangelio nos muestra la bajeza del hombre, la condición pecaminosa, la miseria, y cuánto el hombre necesita de recibir misericordia ante esa condición. Entonces la iglesia es el resultado de eso. Nosotros, el cuerpo de Cristo, somos la multitud de los redimidos, de aquellos que vieron al Señor y reconociendo su necesidad, la necesidad de ser perdonados, encontraron en la cruz la respuesta. Vieron que la sangre del Cordero era la misericordia de Dios, la vida de un justo por la vida de los injustos, una operación que la mente humana no puede comprender. Pero hoy nos reunimos por esa causa, para hacer memoria de la muerte del Señor y de cómo en esa misericordia entonces tenemos el privilegio de reunirnos en Él, en el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Cristo y que también es el Espíritu del Padre. Quisiera mostrar algunos aspectos que nos revela la palabra. Apocalipsis es la conjunción de dos palabras, apo, que significa romper, y calipto, que significa velo. Entonces, este libro se escribió para que al verlo podamos entender qué fue lo que pasó, cómo el Señor nos quita el velo y nos permite apreciar la salvación, ¿sí? Y todo lo que en esa salvación está contenida. No solamente lo que Él hizo en la cruz, sino lo que Él sigue haciendo en los lugares celestiales, para lograr por nosotros una salvación completa. Porque aunque la salvación comienza al darnos su Espíritu, la salvación termina cuando su Espíritu es el Señor del alma. Cuando nuestra alma cesa, deja de luchar por mantener su posición, digámoslo así, reinante, sentada en el trono de su voluntad. Entonces las Escrituras nos muestran que el sentarnos en ese trono, en esa silla donde se ejerce la voluntad, así como Dios la ejerce desde los cielos, y toda voluntad de Dios se cumple. Dios quiere que la voluntad de Dios se cumpla también en la tierra. Y para que se cumpla también en la tierra, el hombre que es terrenal tiene que ceder su voluntad. Tiene que dejar de considerarse el Señor de su vida, ¿sí? Entonces, cuando se conquiste ese corazón, cuando el Señor verdaderamente se pueda sentar en ese trono, que es el trono de nuestro corazón, entonces allí se ha cumplido.
la salvación perfecta. Mientras que no se cumpla, entonces estamos batallando, estamos luchando, o hacemos parte de una lucha, que es la lucha del Señor Jesucristo para arrebatarle a Satanás nuestra alma. Por eso Apocalipsis es tan claro al mostrarnos cómo es que esa salvación se logra. Y allí, entonces, estas 7 iglesias nos ayudan a entenderla. Entendemos que en la carta que el Señor le manda al ángel de la iglesia de Éfeso, en esa carta le hace una amonestación, porque comienza diciendo: yo conozco tus obras, yo sé lo que haces, pero tengo algo contra ti, y es que has dejado tu primer amor. Desde allí entonces el Señor está revelando que nosotros podemos hacer muchas cosas para Dios, pero si esas cosas no se hacen en Cristo, la obra es vana, no sirve, no sirve, porque Él es el Rey y Él es el que manda. Nosotros no mandamos sobre la obra del Señor, manda el Señor de la obra. Y allí entonces el Señor nos muestra algo que es espeluznante, porque seguro que cuando Juan lo vio se tuvo que espantar, porque allí vio que el Señor le decía: recuerda de dónde has caído. ¿De dónde cayó? Cayó de una posición celestial. ¿Y en dónde estaba en esa posición celestial? Según la carta a los Efesios, estábamos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. O sea que la obra de la cruz no solamente logró el que nos identificáramos en su muerte. Identificarnos en su muerte significa que así como Él murió, nosotros también hemos muerto. Y así como Él resucitó, nosotros también, juntamente con Él, hemos resucitado. Y no solamente eso, sino juntamente con Él nos hemos sentado en los lugares celestiales, en Cristo. Entonces, ¿allí qué vemos? Allí vemos que cuando el hombre muere, cede el trono. Cede. Allí toda voluntad que quiera interponerse a la voluntad de Dios, allí cesa. Y por eso es que Él tenía que morir, porque la voluntad de Dios fue puesta en tela de juicio. El primer hombre se fue contra esa voluntad y, pecando contra el legítimo Rey del universo, decide hacer lo que quiere, comiendo del árbol del que se le mandó no comer. Entonces allí comienza la salvación. Desde ese día el Señor comienza a trabajar para resolver el problema que se había instalado en el corazón del hombre. Se había instalado un árbol rebelde, una manera de ver las cosas, no conforme al espíritu, sino conforme a lo terrenal. En ese conocimiento del bien y del mal, el hombre tenía la capacidad de decidir en sí mismo. Entonces, sabiendo lo que es bueno, pero también sabiendo lo que es malo, se convierte en un juez. ¿Para qué necesita Dios? Ya no lo necesita. Entonces allí el hombre tiene que ser separado. Tiene que ser separado del lugar donde fue puesto, donde comía del árbol de la vida que le permitía vivir para siempre. Se perdió no solamente una posición, sino que se perdió la vida que proviene de Cristo, la vida eterna. Hermanos,
La vida está en la sangre. El perdón concede la vida al pecador, porque el pecador merece la muerte, mas el perdón, que es la misericordia, restaura esa posición, concediéndole vida. Pero la manifestación de esa vida, que es en su sangre, es un pueblo que fue redimido, que fue rescatado. Por eso cuando se le dice, recuerda de dónde has caído y ve ya las primeras obras, porque las primeras obras son las que el Señor mandó, no las que el hombre le pareció que debían ser. Hay unas obras que son hechas en Cristo y que son las obras justas en las que la iglesia tiene que caminar, le guste o no le guste, y más vale que le guste, porque si no le gusta va a tener problemas. La voluntad de Dios no nos gusta, ni al mismo Señor cuando estaba en la carne. ¿Acaso no dijo, Señor, si puedes pasar esta copa, pero no se haga según mi voluntad, sino la voluntad tuya? Había una resistencia, pero sabemos que el Señor siempre venció esa resistencia, siempre puso la serpiente bajo sus pies, no permitió que la serpiente lograra engañar al hombre, poniendo en su mente un deseo diferente. No hay sino un deseo, el cual nos mantiene unidos, y ese deseo que proviene del corazón de Dios es el que seamos sus hijos, ¿sí? El que estemos en el Hijo, porque el Hijo unigénito, después de la muerte, se convirtió el primero entre muchos hermanos. Ya no es el unigénito de Dios, ya es el primogénito. Y cuando la iglesia deja de hacer lo que se le mandó hacer desde el principio, el Señor le dice, quitaré tu candelero de su lugar. El candelero es la iglesia, o sea que no solamente lo iba a quitar a él, sino que iba a quitar a la iglesia en la cual se encontraba él. El pecado de un hombre puede traer consecuencias nefastas sobre todo un cuerpo, sobre todo el pueblo. Recordamos que cuando Israel entró a la tierra prometida, había un hombre llamado Acán, y ese hombre no hizo lo que se les ordenó. Lo que se ordenó ese día era que no se cogiera nada como botín en la conquista de Jericó, pero ese hombre tomó un botín para sí mismo y lo escondió. Como consecuencia de ese pecado oculto, ellos no pudieron conquistar la batalla de Jai. Ese hombre tuvo que ser expuesto, revelado, salió a la luz el pecado y tuvo que ser desarraigado. Quien hizo eso fue Dios, el mismo Dios, que no ha cambiado su manera de pensar, porque considera muy importante que el pueblo del Señor conozca quién es el que es el justo, quién es el que gobierna y cómo debemos nosotros temblar ante su palabra. Entonces Él tiene que hacer algunas cosas. ¿Para qué? Para que temblemos, para que no nos engañemos, engaño que proviene de la serpiente, de pensar que como Dios es bueno y como Dios nos salvó, entonces vamos a poder hacer lo que nos dé la gana. La verdad no. Muy al principio de la iglesia, una pareja pecó, ocultando su pecado. Pero el apóstol Pedro, con una palabra de sabiduría, se dio cuenta de que había pecado escondido. Y ese pecado escondido trajo la muerte de esa pareja. Está en las Escrituras, al principio de la iglesia, y nos ha quedado como ejemplo. El que hoy en día no muramos no significa que Dios ha cambiado su manera de pensar. No, esas cosas se dieron al principio, ¿para qué? Para que entendamos que no se puede engañar al Espíritu Santo.
Nosotros nos podemos engañar a los hermanos, podemos hacer cosas y esconderlas, pero a Dios no le vamos a engañar. Todo pecado que atente contra el cuerpo es un pecado que tendrá que ser desarraigado. Y eso es lo que nos está enseñando la Escritura. Por eso Apocalipsis es tan importante. Y es importante verlo una y otra vez porque tiene muchas formas de entenderse. La revelación es muy amplia. Y claro, aquí el punto central es que ellos habían dejado de hacer la voluntad que se les había manifestado como cosas por hacer, obras por hacer otras obras que parecían justas, pero que no lo eran conforme a lo que se había mandado. La consecuencia, la destrucción de una ciudad, no solamente de la iglesia, sino de una ciudad. El pecado de la iglesia traerá consecuencias sobre la ciudad misma. ¿Cómo lo sabemos? Porque la historia ya nos puede contar. Cualquiera que vaya a Turquía hoy en día y visite la ciudad de Éfeso, pues no la va a encontrar porque no existe. Pero sí existió, siendo la segunda ciudad en importancia en el tiempo del apóstol Pablo. Hoy en día son ruinas. Se cumplió la palabra. La palabra se cumplió, como en Sodoma y Gomorra. Cuando Lot salió, el fuego cayó. Cuando el único justo que había en esa ciudad, el fuego cayó y esa ciudad, ceniza. Encontrar las ruinas de Sodoma, prácticamente imposible. La única evidencia de que existió está en la Biblia, que sí había una ciudad en el tiempo de Abraham, llamada Sodoma. Bueno, 2 ciudades, Sodoma y Gomorra. ¿Qué hay hoy? Vivimos en Cali. ¿Existirá Cali pasados los años? No lo sabemos. Depende de la iglesia. ¿La ciudad será preservada de los juicios venideros? No lo sabemos. Depende de la iglesia. ¿De quién? ¿De la iglesia? No, de nosotros que somos la iglesia. Depende de nosotros. Entonces, el Señor ha puesto en nuestras manos, nos ha puesto toda una ciudad. No solamente a nosotros como personas, el ser preservados del juicio venidero, sino la ciudad, para que cuando vengan los juicios venideros, las ciudades que fueron guardadas por la intercesión de la iglesia, en unidad, porque no son unos intercediendo por una cosa y otros intercediendo por otras cosas. Allí no hay unidad. La unidad es cuando 2 o más se ponen de acuerdo. Cuando el Señor habla de 2 o más, está hablando de la iglesia, no está hablando de individuos que de pronto se encontraron en un día, sino de una iglesia que tiene el mismo sentir, una iglesia que está viendo las mismas cosas, una iglesia que cuando se reúne, oye lo que está aconteciendo en el mundo. ¿Y qué hace por lo que está aconteciendo en el mundo? ¿Le da la vuelta? ¿Le da la espalda? ¿O llora como Nehemías? Se preocupa por la condición. Y preocupándose intercede para que el Dios justo, porque es justicia, y la justicia se va a manifestar un día. Aún no, porque en su paciencia Dios está esperando que haya arrepentimiento. Que haya arrepentimiento. ¿Hay arrepentimiento? Primero en nosotros. Pues Apocalipsis nos ha quedado como testimonio de que el Señor dejó algo para que lo estuviéramos mirando, para que no estuviéramos a ciegas, para que miráramos en esas cartas nuestra condición. Y si somos como Éfeso, corregir, porque el Señor le manda a corregir. Allí le manda, recuerda de dónde has caído y arrepiéntete. O sea, corrige, ve y haz las primeras obras. Hermanos, la posición
en el que el Señor quiere poner a la iglesia. Yo no estoy diciendo en la que esté, porque la iglesia en degradación no puede estar. La iglesia tiene que buscar afanosamente. Y estoy hablando de la iglesia local, no estoy hablando de la iglesia universal, no nos dejemos confundir. Que la iglesia universal es otra cosa. Es diferente la iglesia universal a la iglesia local. Aunque hay un cuerpo universal, sí, que todos reconocemos y con eso no tenemos problemas, no luchamos, no peleamos porque todos hacemos parte de ese cuerpo, también hay una iglesia local. Y allí es en donde hay que ver, porque la iglesia local pertenece a una localidad, no pertenece al mundo, pertenece a una localidad y la localidad está definida por linderos, administrativamente está definida y son los hombres los que la definen, no somos nosotros. Esa localidad se llama Cali y Cali no está fraccionada. Cali no está dividida administrativamente. Aunque hay un proyecto de división, no existe en este momento. Y no lo sabemos. Si la ciudad de Cali vaya a ser dividida por comunas y exista una administración o alcaldes menores que gobiernen sobre esas comunas. Mientras que eso no exista, nosotros no podemos dividirnos. No, eso es locura, eso es una insensatez. Eso no hace parte de lo que el Señor quiere que nosotros veamos para poder sentir lo mismo que el Señor siente. En su justicia Él va a juzgar, pero no quisiera hacerlo, porque Él sabe que cuando caiga su justicia, muchos tendrán que morir. Y Él no quiere, pero tiene porque es justo, tiene que hacerlo. Y ha determinado un tiempo, el cual no sabemos, pero Él sí sabe. Y la urgencia, porque sabemos que estamos en ese tiempo, somos la generación del tiempo en el cual el Señor juzgará al mundo, comenzando con la iglesia. Tenemos el privilegio de ser esa generación. ¿Privilegio por qué? Porque si nos corregimos, muchas cosas van a ser afectadas positivamente. Si no nos corregimos, todo va a desaparecer al frente de nuestros ojos, como sucedió con la iglesia de Éfeso. El candelero fue movido de su lugar. Quiere decir que la iglesia fue sacada del lugar donde daba testimonio delante de Dios de que su presencia en esa localidad era justa. O sea que cuando la iglesia no hace lo justo, entonces el Dios justo tiene que removerla. Y al removerla, todo cae a su juicio justo. Vemos otra iglesia en esta senda, que es la iglesia de la Odisea. La iglesia de la Odisea está al final y representa una iglesia universal, pero también una iglesia local, porque la iglesia local puede estar en el estado de la Odisea. Y ahí el Señor ya es mucho más contundente que con la iglesia de Éfeso. Allí lo que el Señor le muestra al ángel de esa iglesia es que lo desaprueba totalmente, porque al ver sus obras ve que no es ni tibio no es ni frío ni caliente, sino que es tibio. ¿Y qué es un tibio? Es una persona que no se define. Es una persona que, por un lado, sí, camina con Dios, pero luego va y camina con el mundo. Es un caminar que no está definido. Es una iglesia mundana. Sí, mundana. Porque nadie puede servir a dos señores. O sirve al Señor Jesús, o sirve a Satanás, el príncipe de este mundo. Entonces tenemos que definirnos. Nosotros tenemos que definir nuestra posición delante del Señor. Porque podemos encontrarnos o como iglesia o como individuos, porque ese mensaje no solamente es a una iglesia, sino que también es a individuos dentro de la iglesia. ¿Qué es lo que estoy diciendo?
La iglesia puede estar bien, mas dentro de la iglesia que está conformada de miembros no estar bien. Miembros estar en la condición de Laodicea, no definidos, disfrutando de los beneficios de una iglesia que está bien, pero ocultando cosas como Acán. Porque Israel estaba bien, pero Acán no estaba bien. Israel fue afectado por el pecado de Acán. Entonces, en esta comunidad, que es la comunidad de los redimidos, el Señor quiere que todos, absolutamente todos, estemos bien. Y por eso lo dice la carta a los Efesios en el capítulo 4, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Porque el mensaje siempre es un mensaje a la iglesia, es un mensaje al cuerpo de Cristo, es un mensaje a la edificación de todos los santos, al involucramiento de todos los santos, a que todos los santos entendamos que hacemos parte de un cuerpo y al hacer parte de ese cuerpo tenemos responsabilidades, y tenemos responsabilidades no solamente hacia el Señor, sino hacia el cuerpo que nos ha dado lugar. Pues a esa iglesia de la Odisea, el Señor le dice que se cree rico y que de ninguna cosa tiene necesidad. Yo creo que no está hablando solamente de la riqueza material, no. Aunque podría ser. Pero aquí yo creo que está hablando más de una riqueza o de un sentimiento de riqueza, de que no nos hace falta nada ni nadie. No, yo tengo la palabra, yo tengo el conocimiento, yo tengo los dones, mire las cosas que yo hago, mire que hasta levanto muertos. ¿No han visto, hermanos, que he levantado muertos? Cuando profetizo todo el mundo cae al piso. Cuando levanto la mano y digo fuera, los demonios vuelan. Sí, está rico, pero no tiene comunión con el Señor. O sea que si no tenemos comunión con el Señor, en realidad somos los más pobres, los más miserables, los más ciegos, desnudos. Es una condición muy deplorable. Pero mire lo que dice al final, que es lo que a mí me interesa. Dice: al vencedor le daré o le permitiré que se siente en el lugar a donde mi Padre me ha sentado, en su mismo trono. Pero eso está ligado a lo primero. Yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Con esta palabra entendemos de dónde es que la iglesia cayó, en dónde estaba y qué era lo que le permitía estar en ese lugar. La comunión con el Señor. La comunión con el Señor nos permite ser uno con Él. Y si somos uno con Él, pues estamos sentados donde Él está. Y si estamos sentados donde Él no está sentado en la tierra, hermanos. Él está sentado en los lugares más altos del cielo. Sobre todo principado, potestad y señorío. Sobre todo nombre que se nombre. En la tierra y debajo de la tierra. Allí fue sentado el Señor Jesús. Pero ¿por qué se humilló? Porque se humilló. Y por eso en nosotros debe haber ese sentir que también hubo en Cristo, que siendo en forma de Dios, no estimó en ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo, se quitó todo. La vestimenta del Hijo de Dios, del Rey sentado en ese trono, y se vino a la tierra, no por un trono, no como rey, sino que se vino como esclavo del hombre, como siervo del hombre, a morir por el hombre, a terminar su vida como la vida de un bandido, muerto en una cruz.
El Evangelio es muy sencillo porque se puede resumir en pocas palabras. Humillémonos para servir y estar dispuestos a dar la vida por aquellos a quienes el Señor amó. Si en nosotros no hay ese sentir, no habrá iglesia. No habrá. La iglesia nace de ese sentir. La iglesia, así como nació en la cruz, la iglesia se preserva porque todos nosotros vivimos en la cruz. La cruz es un trono. La cruz es la voluntad de Dios, no es la voluntad del hombre. La cruz es el lugar más elevado. Cuando participamos de esto, participamos de la muerte del Señor, cuando anunciamos su muerte hasta que Él venga, y comemos del pan y bebemos de la copa, tenemos que tener claro qué es lo que estamos haciendo. Porque esto no es un juego. Esto no es un acto religioso. Esto no es algo que se hace porque muchos lo hacen y porque la iglesia lleva haciéndolo 2000 años. No. Esto es lo más importante de nuestra vida cristiana. El acercarnos al trono de Dios, discerniendo quién es el que está sentado allí y cómo fue sentado allí, qué hizo para que fuera sentado allí, porque estamos participando también de lo que Él hizo, de su muerte, pero también de su resurrección. Por eso dice que la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Eso quiere decir que Él resucitó, que la muerte no lo pudo retener, que la muerte, aunque lo investigó hasta lo último, no encontró ningún rastro de pecado. Legítimamente lo tuvo que soltar. El Señor resucitó con poder, lo cual demuestra que su vida fue justa delante de Dios, que el sacrificio fue aprobado, que la sangre fue aprobada como precio por nuestra vida. El cristianismo no es una religión, hermanos. El cristianismo es el poder de Dios para salvar al que cree en el Evangelio. El cristianismo es la manifestación de la vida de Cristo siendo entregada por nosotros. El cristianismo solamente se vive cuando entendemos la iglesia, cuando entendemos el cuerpo de Cristo y cuando estamos dispuestos a morir por eso, por esa causa. Porque esa causa es la causa de un reino. Y ese reino es el reino de los cielos, de donde somos ciudadanos y a donde se nos invita a permanecer. No somos de la tierra, aunque vivimos en la tierra. Somos del cielo. El cielo es un lugar elevado. Que no se nos diga, recuerda de dónde caíste. Dios mío, qué terrible eso. Más bien que se nos diga, ven, por cuanto esto hiciste, por cuanto venciste sobre todos esos poderes, entonces yo te regreso al lugar donde un día estuviste, en el lugar a donde mi Padre me colocó, porque yo también vencí. Entonces se nos llama a eso, a vencer, a vencer. Y lo que hacemos hoy es recordar esa victoria, porque la victoria de Cristo es el ejemplo de nuestra victoria. En lo que Él hizo, nos está mostrando y nos está dando ejemplo, como a la mujer que somos, la esposa del Cordero, para que de la misma manera estemos en ese mismo sentir. Amén, hermanos. Señor, te damos las gracias por tu palabra. Queremos, Señor, reconocer que no tenemos el sentir de Cristo, que tú nos mandas a tener ese mismo sentir, que podamos ceder nuestro trono, humillarnos, para que sea el Señor, el Rey, a quien le has dado autoridad en los cielos, pero que también en la tierra la tenga, yo cediendo la autoridad que también me has dado a mí.
porque me diste voluntad y al darme voluntad me has permitido ser Señor. Pero lo que siempre has querido es que yo ceda mi señorío a aquel que es verdaderamente mi Señor. Ha llegado el tiempo de eso, Señor, de que todas las cosas reunidas den testimonio de quién es el Señor, de que todos nosotros juntos aquí demos testimonio, de que la iglesia en un determinado lugar dé ese testimonio, de que no hay sino un Señor, y nosotros somos los siervos de ese Señor. Estamos es para hacer la voluntad de Él, no la nuestra. Ayúdanos, Señor. Restáuranos, Señor. Pone en nosotros ese sentir. Pone en nosotros ese querer que nos lleva a hacer el querer de Cristo para la gloria y la honra tuya, Señor. Amén y amén.